Bueno, vamos a solucionar el problema que está como ejemplo en el WhatsApp. Es un circuito transitorio de primer orden RL con fuentes. El primer paso es mirar cuánto es el valor de la corriente en T igual a cero, o antes de cero, mucho antes de cero, perdón, en T menor que cero. Entonces vamos a copiar este circuito y vamos a analizar cuál es su comportamiento para T igual cero, en T menor que cero. Entonces en T menor que cero, el interruptor está cerrado, fíjense que hace el movimiento hacia arriba, va a abrirse en T igual cero. Eso quiere decir que antes de cero está cerrado. Cerrado. El paralelo de una resistencia, de cualquier resistencia con un cortocircuito, pues va a ser igual a cero. Sería 0 por 3 sobre 3 más 0 es igual a 0. Entonces, en un paralelo entre un corto y una resistencia, gana el corto. Pues queda el corto y la resistencia pues desaparece. Y la resistencia equivalente es 0 ohmios, el corto. Entonces, ya tenemos el circuito para T menor que 0. Copiamos, llevamos acá y pegamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la corriente en ese instante, que es la condición inicial del circuito. Entonces, para eso, venimos acá, le damos fórmula, hacemos la malla, menos 10 más 2i debe ser igual a 0, por lo tanto, i es igual a 10 sobre 2, es decir, igual a 5 amperios. Entonces, la corriente inicial que circula por la bobina es de 5 amperios. Bueno, aquí hace falta, vamos a corregir un poco, llevémoslo acá. ¿Qué sucede? ¿Por qué no se tiene en cuenta la bobina en esa ecuación? Porque se considera que la bobina ha estado mucho tiempo conectada a la fuente de alimentación, por lo tanto consideramos que la bobina queda con una energía almacenada y eso es, bueno, y además el voltaje, una bobina en corriente continua para después de mucho tiempo se considera que un cortocircuito. Entonces, de ahí la ecuación. Voy a volver a coger ese circuito. Vengo acá, lo quito de acá y lo pongo acá. Ahí está la respuesta. Ahí está el circuito para obtener o calcular la condición inicial del mismo. Entonces hacemos la malla, menos 10. ¿Qué corriente circula por la resistencia de 2? Circula la corriente I. Cerramos la malla y es igual a 0. Entonces I va a ser igual a ¿qué? A 10 sobre 2 igual a 5 amperios. Ahora vámonos al circuito para T mucho mayor que 0, es decir, cuando el interruptor cambia de posición, ¿qué pasa para mucho tiempo después de ese cambio? Entonces llevemos acá el circuito, aquí a Paint, y vamos a analizar qué sucede con el mismo. Entonces fíjense que el interruptor pasa de estar cerrado a abrirse. Se abre, se abre, se abre, se abre. Por lo tanto, en esta circunstancia yo puedo quitar el interruptor y como ha pasado mucho tiempo, la bobina vuelve a hacer ¿qué? Un cortocircuito y al convertirse en un cortocircuito podemos nuevamente evaluar la corriente para T mucho más grande que 0 segundos. Lo copiamos y lo llevamos acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular la corriente forzada, la corriente para T mucho más grande que 0. Entonces hago la malla. Por lo tanto, vendría que 5i va a ser igual a 10. Por lo tanto, I es igual a 2 amperios. Esa sería la corriente forzada para T mucho mayor que 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar el circuito sin fuentes para T mayor que 0. Esto sí se me pasa de la hoja, vamos a ponerlo más abajo mejor. Entonces regresamos acá al circuito original para T mucho mayor que 0. ¿Cómo queda el circuito?
Entonces quitemos este, volvemos a poner. Ya sabemos que el interruptor desaparece. Entonces lo quitamos de ahí. Y la idea es construir el circuito sin fuentes. ¿Cómo se quita una fuente de voltaje independiente? ¿Cómo la quitamos de un circuito? Poniéndola en corto. Entonces, ponemos en corto esa, ponemos en corto, ¿sí? Y este sería, así quedaría el circuito. Quitemos de ahí la corriente, que en este caso no nos interesa. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Copiar, pegar, y miremos a ver si el circuito efectivamente es un RL. O sea, una bobina con una resistencia. Sí lo podemos ver así si juntamos estas dos en una, ¿cierto? Las dos están ¿en qué? En serie, correcto. Si las dos están en serie, podemos hallar una resistencia de Thevenin o una resistencia equivalente, cuyo valor es 5 ohmios. Entonces vamos a poner acá los 5 ohmios. 5 ohmios. 5 ohmios, transparente, ya está, 5 ohmios, ¿no? Ahí tenemos los 5 ohmios. Y este sería el circuito sin fuentes. Entonces vamos a llevarlo allá para que quede la memoria de lo que estamos haciendo hasta el momento. Venimos acá, pegamos, ok, viene acá. Y listo. Entonces ya tenemos el circuito sin fuentes. Y a partir de ese circuito sin fuentes, ¿qué se puede calcular del transitorio? Pues podemos calcular la constante de tiempo del mismo. En el caso de un circuito RL, en el caso del circuito RL, la constante de tiempo va a ser L equivalente sobre la resistencia que vea esa bobina equivalente, que en este caso sería la resistencia equivalente de 5 ohmios. Por lo tanto, tau, que es la constante de tiempo, se usa esa letra griega para describir la constante de tiempo de los circuitos, tau, va a ser igual a ¿qué? A 1/3, bueno, pongamos acá a L sobre R de Thevenin, y eso es igual a ¿qué? Pues arriba me queda 1 sobre 3 y abajo me queda 5, es decir, tau es igual a 1 sobre 15, y las unidades del tau pues es unidad de tiempo, segundos. Entonces ese es el tau del circuito. Ahora, con base en todo lo anterior, con base en la condición inicial, con base en la corriente forzada y con base en la constante de tiempo, ya podemos escribir la ecuación que representa la corriente en la bobina para tiempos mayores o iguales a 0. Entonces vamos a escribir la fórmula. I de t es igual a ¿qué? Va a ser igual al valor final. ¿Cuál es el valor final de la corriente? La forzada, el valor final de la forzada, 2, más una constante, A, multiplicando a la exponencial o a la Euler, elevado a ¿qué? A menos t sobre el valor de la constante de tiempo tau. Y aquí está la respuesta en el tiempo. ¿Cómo hacemos para calcular el valor de la constante que está acompañando a la exponencial, a Euler? Entonces, para hacer ese cálculo, se recurre a la condición inicial. Recordemos que una bobina no puede cambiar bruscamente su corriente, no lo debe hacer. Entonces, nos aprovechamos de eso y hacemos lo siguiente. Entonces, I para t igual a 0, eso es igual a ¿qué? A nosotros nos dio un valor para eso en la condición inicial nos dio de 5 amperios, entonces va a ser igual a 5. ¿Y ese 5 es igual a quién? Pues a la ecuación, 2 más A por Euler a la menos 0 sobre tau. Entonces, tau
¿Y qué es Euler a la menos 0? O cualquier cosa elevada a la 0. ¿Cuánto es? Vale 1. Entonces A por 1 vale A. Pues quedaría así. Sería 5. Va a ser igual a 2 más A. Y ahí tenemos una ecuación donde podemos despejar con facilidad el valor de A. Entonces A es igual a ¿qué? A 3. Entonces ya podemos escribir en forma completa la ecuación para la corriente en la bobina de la siguiente manera. Copiamos acá. Vamos a poner una fórmula. Entonces, ¿cuánto vale A? A vale 3. ¿Cuánto vale tau? Tau vale 1 sobre 15. Y entonces, volvemos a copiar. Y volvemos a pegar. Aquí, ¿qué pasó? Puse 2 iguales, por eso el símbolo de interrogación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, fíjense, este 15 lo podemos poner arriba. Y entonces nos va a dar que 2 más 3 por Euler a la menos 15t. Y las unidades de la corriente son los amperios. Aquí tenemos la fórmula para la corriente que circula por la bobina para tiempos mayores o iguales a 0. Vamos a poner acá t mayor o igual a 0. Y ahí está la ecuación. Entonces en amperios, 2 más 3 por Euler a la menos 15t amperios, t mayor o igual que 0. Vamos a ver el comportamiento en el tiempo, que es una cosa muy importante. El análisis tiene que ser, el análisis gráfico nos dice, la mayoría de las veces nos dice más cosas que todo el análisis matemático, pero sin él no podemos hacer lo que vamos a mostrar ahora. Entonces vamos a mirar la curva, el comportamiento de la corriente. ¿Arranca en dónde? En 0, antes de 0, ¿qué valor tiene? Fíjense que el 0 está por acá, ¿no? El 0 está acá. Antes de 0 no había ningún cambio, es decir que la corriente en el circuito no cambiaba, no variaba porque era un circuito en DC con la bobina en corto, ¿cierto? Entonces mantiene la corriente. ¿Y qué pasó con el cambio en 0? Pues que toda esa corriente que estaba, toda esa energía almacenada en forma de corriente en la bobina, cambia, empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer, hasta que llega a una nueva situación que van a ser los ¿qué? Los 2 amperios del valor de la corriente forzada. ¿A partir de qué valor de tiempo podemos decir que ya el transitorio pasó? Es decir, que esta curva ya no es tan predominante en el comportamiento de la corriente. ¿A partir de qué valor? Aproximadamente alrededor de los 5 tau ya podemos decir que el transitorio ya murió, que ya no hay transitorio y que volvemos nuevamente a una condición forzada, a una condición estable, una condición donde no va a haber cambios hasta que no volvamos a mover el interruptor de nuevo. Gracias.